Entonces vamos a estudiar Primera de Corintios, pero antes de comenzar a leer estos versículos, vamos a ver dónde comenzó esta iglesia. ¿Sí les interesa saber? Amén. Porque leemos, ¿no? Que Primera de Corintios, pero ni idea qué significa eso de Corintios, pues era una ciudad, ¿no? Y quién la fundó, en qué años, todo eso. Y la misma Biblia nos lo dice. Yo quiero que vayamos juntos a Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 18. Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, nos dice que el fundador de la iglesia de los Corintios fue el apóstol Pablo. Sí, pero no solo. Siempre que uno comienza una obra, necesita la ayuda de personas fieles a la obra del Señor. Porque si uno está acompañado de personas que no son fieles, ¿a dónde vamos a parar? Dijo el Buki, ¿verdad? Pero si ustedes le dan a Dios de su fidelidad y de compromiso para servir a Cristo dentro de mi iglesia, para no faltar a ningún servicio, para irme a evangelizar, para irme al discipulado en las células, todos haciendo, hermanos, se pueden hacer cosas, pero... Y en 1 año y medio fundó la famosa iglesia de los Corintios. Y vamos a ver desde el versículo 1 para que lea, Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. ¿Se acuerda que hablamos de ellos la semana pasada? Priscila su mujer. Ahí sí lo nombraron a él primero. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Esto es un poquito de historia, Fue a ellos y como era del mismo, dice que Pablo se juntó con los primeros fieles que le ayudaron a fundar esta iglesia, que fue Priscila y Aquila, ¿verdad? Se juntó con ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Qué oficio tenía Pablo? Aparte de ser un tremendo predicador de la palabra de Dios. ¿Sí? No, Pablo no. Pablo armaba casitas de campañas, o las fabricaba más bien. Él hacía, eso es lo que él hacía de oficio. Más adelante vamos a aprender que Pablo no quería hacer carga para la iglesia de Corinto en cuanto a las finanzas. Y él decía, no, yo mejor me voy a trabajar. Y se iba a trabajar con sus manos. Tremendo Pablo, ¿no? Bueno, y como eran del mismo oficio, el 3 se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pues aquí está. 4, y fíjese cómo comenzó la iglesia, discutiendo. Y discutía en la sinagoga. La sinagoga es el templo de los judíos, hasta la fecha. Todos los días de reposo, o sea, los sábados. Y persuadía a judíos y a griegos, a quien se le pusiera enfrente. Y cuando Silas y Timoteo, después de un tiempo, Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Dejó de hacer tienditas, porque le comenzó a crecer la iglesia. Dejó de trabajar en eso y se puso, como dicen, de tiempo completo, ¿verdad? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose. ¿Cuántos saben que cuando trabaja uno en la obra del Señor diario va a venir la oposición de Satanás? Amén. Oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Sabe lo que Pablo estaba haciendo ahí? Después de algún tiempo que les predicó a estas personas y estas personas ya no quisieron escuchar, se sacudió y dijo, a ustedes yo ya les hablé mucho tiempo. Ya les dije, ya les enseñé, ya me paré de cabeza, ya oré por ustedes, y Jesucristo usa palabras más difíciles. Dice que las perlas no se las eches a los puercos. ¿Qué pasa si usted le echa perlas a los puercos? ¿Qué pasa?
pues no las van a apreciar, te las van a querer comer. No saben lo que se les está dando. Lo que Jesucristo y Pablo estaban diciendo aquí es que predícales el evangelio a todos. Pero si el Espíritu Santo te dice y te enseña que hay personas que ya se les ha predicado y no hacen caso, sacúdete. Y pues si no quieren escuchar, ni modo. Uno hace su trabajo de predicar y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Versículo 7. Eso es lo que pasó en Corinto. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado, ¿cómo? Como lo corrieron de ahí, ya no quisieron que estuviera ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. A un ladito de la sinagoga se salió de la sinagoga. Y Crispo, grábese ese nombre, porque ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios. Crispo era el principal de la sinagoga, o sea, el pastor, como yo. Al escuchar a Pablo, dice, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, hubo oposición, pero como Pablo no se rindió y siguió predicando la palabra del Señor, que se convierte en la primera familia. Y en Corinto, estamos estudiando un poquito la historia. Y el primero que se convirtió fue un pez gordo. Alguien bien importante. El líder de la sinagoga de los judíos. Uno nunca sabe, Luis. Si uno continúa predicando, no sabes quién te está escuchando. Y pueda venir a los pies de Jesucristo. Entonces empezó el avivamiento. Empezó la gente a convertirse. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, versículo 9, no temas, sino habla y no calles. Como que Pablo, ¿por qué le dijo no temas? Porque como que le quiso entrar el temor. Por eso le dijo no temas, si no, no le dijera. ¿Verdad? Le estaba entrando el desánimo también a Pablito. Pero fíjese lo que dice en el versículo 10. No temas, Pablo, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y lo mismo nos dice el Señor, que el Señor está también con nosotros en la ciudad de Victorville. Si no desmayamos y seguimos. Entonces dice Pablo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero ¿por qué 1 año y 6 meses? Los planes de Pablo era seguir más, pero los planes de Dios eran diferentes. Y vino la persecución. Muchas veces cuando viene la persecución, es solamente a través de persecuciones que nosotros hacemos caso. Jesucristo les había dicho a los discípulos antes de irse al cielo, vayan y prediquen el evangelio, ¿a dónde? ¿Pero hicieron caso? Nomás lo predicaron ahí en Jerusalén. No fue hasta que se desató la persecución en la iglesia ahí en Jerusalén primitiva, que los cristianos fueron esparcidos por todas partes del mundo. Dios quiere que obedezcamos, pero si no lo hacemos, Él permite que vengan problemas y persecuciones a nuestra vida. Y de esa manera normalmente obedecemos al Señor. Qué triste, ¿no? Es mejor obedecerlo antes de que vengan las persecuciones. Pero aquí en el caso de Pablo, dice que él estaba enseñando, pero versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, llegó alguien nuevo, un gobernante nuevo. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando vieron un gobernante nuevo en la ciudad, ahí en Corinto, dijeron los judíos, ahorita es cuando vamos a echarle a este. Y fueron y lo demandaron. Y versículo 14, y al comenzar Pablo a hablar, iba a defenderse, Galión, este hombre de autoridad, dijo a los judíos, o sea, cayó ni dejó hablar a Pablo, dice, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría,
Pero si son cuestiones de palabras y de nombres, porque están como ahorita, ¿no? Que si a ti se te fue revelado el nombre, y que así estaban peleando allá. Cuestión de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, o sea, de la corte. Versículo 17. Entonces todos los griegos apoderándose ¿de quién? Sóstenes es Crispo, el líder de la sinagoga. Fíjese lo que le pasó al pobre líder de la sinagoga por haberse convertido. Dice, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Cuando dice que lo golpeaban, le estaban dando unos trancazos fuertes. Dijo Jesucristo, si a mí me persiguieron, si a mí me hicieron lo que me crucificaron, ¿qué no les van a hacer a ustedes, que son mis discípulos? Tremendo, ¿no? Entonces a este lo empezaron a golpear delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, o sea que lo golpeen. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y de ahí llegó, versículo 19, a Éfeso. Y eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos la epístola o la carta a los Efesios. Pero aquí les quise leer este capítulo para que vieran cómo comenzó la iglesia de Corinto, ¿sí? Por 1 año y medio, y no fue fácil. No es fácil cuando uno comienza una obra. Tanto así que hasta el pobre Sóstenes, lo agarraron a golpes, ¿sí? Porque cuando uno trabaja en la obra del Señor, el diablo se enoja y se levantan los enemigos. Gracias a Dios que aquí, ¿a cuántos de aquí los han golpeado por causa de Cristo? ¿Cuántos los han sacado a golpes de aquí? Démosle gracias a Dios. Entonces los demás problemas que tenemos no son nada comparado a los problemas que tenían estas personas. Entonces así comenzó esta iglesia, y vemos ya después en 1 de Corintios que después de algún tiempo se fue Pablo, ya no pudo regresar. Entonces los hermanos de la iglesia de Corinto tenían preguntas porque eran recién convertidos. En Corinto era un puerto, era una ciudad donde había mucho pecado, había mucha prostitución, había mucha liberalidad. Tanto así, hermanos, que miren, le voy a decir lo que pasaba en Corinto en los tiempos de Pablo. ¿Usted cuando se baña, en dónde se baña? ¿En su casa? Cierra la puerta y que nadie lo vea, ¿verdad? Bueno, estos tremendos de los ciudadanos de Corinto sacaban su tina donde se bañaban afuera en las calles. Y allí la muchacha y el hombre y todo, ahí se bañaban, o sea, para ellos era algo normal. Le digo esto para que vea cómo estaba el pecado, la prostitución en esa ciudad. Entonces Pablo llega por 1 año y medio, les predica de día y de noche el evangelio. Se convierte este hombre y muchas otras personas, y se comienza a formar la iglesia. Pero como Pablo no se quedó allí para pastorear, ¿cuántos saben que una iglesia de personas necesitan un pastor para que los instruya en la palabra? Amén. Ellos realmente se habían convertido a Cristo, pero como aparentemente no hubo instrucción específica de alguien que se quedara ahí con ellos, pues ellos comenzaron a hacer las cosas como ellos pensaban que estaban bien. Entonces, oye Pablo, pues no sabemos qué hacer, y le comenzaron a hacer preguntas, muchas preguntas. Entonces la epístola a los Corintios, se trata de varias preguntas que los miembros de esa iglesia le hicieron a Pablo, y Pablo se las contestó por medio de la carta. Y allí es donde, gracias a Dios por esa situación, porque ya aprendemos doctrinas tremendas, de situaciones que pasaban en la iglesia, y vemos las respuestas del apóstol Pablo que todavía nos ayudan
en pleno siglo XXI en el que estamos. Y eso es lo que vamos a estudiar, las preguntas que le hicieron a Pablo y las respuestas que dio. Y vamos a ver cómo nos va a ayudar mucho. ¿Está bien? Entonces vamos a 1 Corintios, esa fue la introducción, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Note que Pablo dice que él es apóstol, pero no porque él se autonombró apóstol, sino porque la voluntad de Dios era, desde que antes de que Pablo naciera, que él iba a ser un apóstol del Señor. Amén. La palabra apóstol simple y sencillamente significa enviado. Que Pablo fue enviado por Dios para llevar el evangelio de Jesucristo a los lugares donde nunca se había predicado. Hoy en día está muy de moda el apostolitis. Ya cualquier pelagartón nomás se le pone que es apóstol y ya es apóstol. No, esto no funciona de esta manera. ¿Sí? En primer lugar, los apóstoles, según la palabra de Dios, ya no existen como el apóstol Pablo y los 12 apóstoles de Jesucristo. Ya no. Ahora si dicen que son apóstoles, pero yo los veo que viven bien diferente a la manera en que los verdaderos apóstoles de Jesucristo vivían. ¿Sí? Ahorita es bien diferente. Por ejemplo, los apóstoles modernos, y no todos, pero la mayoría, ya no quieren ir a predicar a los ranchitos, a los desiertos, con los indígenas, a donde no hay ofrenda, a donde no hay dinero, a donde se sufre hambres, persecución y hasta muchos en peligro de perder la vida también. Para mí un apóstol verdadero de Jesucristo en estos tiempos son aquellos que no se autonombran y dígame apóstol, porque si no me está perdiendo, faltando el respeto. Sí, esa gente, yo no les tengo nada de respeto, no. Un verdadero apóstol en estos tiempos es aquel que el Señor lo envía a lugares donde nunca se ha predicado a Cristo. En los ranchitos allá en Sinaloa, donde corres el peligro de que te mochen la cabeza por predicar a Cristo. Pero ahí no se meten estos. Entonces, esto es bien importante, entender, para que no te engañen, porque ahorita por YouTube, por la televisión y por donde quiera, te salen apóstoles así, mira, que yo soy apóstol y si quieres un milagro, mándame una ofrenda de $100. Que no aprendimos que Pablo, antes de hacer eso, mejor se arremangaba y se ponía a trabajar, en lugar de andarle quitando el dinero a la pobre gente que apenas tenía para... ¿Sí? Bueno, así comienza él entonces, que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué apóstol nazón ni qué 8 cuartos? Puras mentiras. Dice, ¿y el hermano qué? Ahora sí ya entienden, ya saben quién es el hermano Sóstenes, ahora sí. ¿Se fijan por qué es importante leer todo para entender bien la Biblia? A lo mejor si hubieran leído solamente y el hermano Sóstenes, pues quién sabe quién será este amigo y ya. Pero ahorita ya entendemos que era un colaborador de Pablo que se convirtió cuando comenzó a predicar en Corinto y llegó a ser un compañero fiel a la obra de Dios de Pablo, y por eso él está incluido aquí también. ¿Sí? Como le dije hace rato, todo pastor, los pastores no somos Superman ni superhéroes. Para tener éxito y ver resultados en una iglesia, escúcheme bien por favor hermanos, no lo puede hacer uno solo. Se necesita un equipo de hombres y mujeres comprometidos al 120%.
No tanto Noé al hombre, sino a Cristo. Y si Pablo pudo tener éxito cuando fundó la iglesia de Corinto, fue porque tuvo personas que estaban allí con él en las buenas y en las malas. Los verdaderos amigos se ven no en las buenas, sino en las malas. ¿Sí? Y vemos cómo tenía este hermano, a pesar de que le metieron su golpiza, a pesar de que sufrió persecución, él permaneció fiel. Tremendo, ¿no? Qué equipazo tenía Pablo. Pero yo también los tengo a ustedes aquí, porque ustedes no están aquí de pura casualidad. Ustedes, Dios los escogió porque Él sabía que ustedes tienen la personalidad, el carácter y los dones que se necesitan para hacer que la iglesia de Jesucristo florezca en medio de este desierto del desierto de Victorville. Se me salió. No se crean, estaba jugando con ustedes para que despierten. ¿Ok? Entonces tú no pienses que estás aquí por pura casualidad. No digas, pues yo no sé ni leer, yo no sé hacer nada, no se me pega nada, tengo la mente de teflón. Y yo, pues, ¿qué puedo hacer? Yo ni he estudiado, me da vergüenza hablar. Eso es lo que tú piensas, es lo que tú dices. Pero si tú estás aquí es porque Dios te trajo, ¿sí? Y Dios te ha equipado con los dones que que en este lugar se necesitan para que seas de bendición. Pero para eso se necesita lo que hemos estado diciendo a través de este estudio: compromiso con Cristo, con la obra y con los pastores. Y eso es lo que tenía Pablo aquí. Y después saluda a la iglesia de Corinto, que acabamos de leer. El versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? Que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo quiero llamarles la atención a algo aquí. Mire, si lo leemos así rápido, ni cuenta nos damos. Dice otra vez el versículo 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a los qué? A los santificados, a los que han sido llamados para ser santos. La palabra santificado o santo, simple y sencillamente significa alguien que fue apartado para uso exclusivo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ser santo no significa que te cuelgan ahí en la pared y te prenden una veladora y se te hincan. Eso no es ser santo. Yo no sé quién empezó con esa idea. Ha de haber sido el diablo mentiroso para engañar a millones y millones de personas, ¿no? Y para que alguien sea santo no tiene que esperarse a morir y que después el Papa ¿cómo se le llama ese proceso cuando los hacen santos? Que lo canonice, y no necesitas nada de eso. Para ser santo, todo lo que necesitas es un corazón arrepentido, venir a Jesucristo, pedirle perdón, y si la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, entonces ante los ojos de Dios, aunque tu esposo o tu esposa no lo crea, porque dice que eres un diablo o una diabla, pero ante los ojos de Dios eres santificado, eres santo. Ay, gracias por su entusiasmo, Tremendo, ¿no? Entonces ya entendimos que los santos no son los que están colgados en las paredes, ¿no? De muchos lugares religiosos. Los santos no están colgados en las paredes, los santos están sentados en las bancas de la iglesia, adorando y bendiciendo el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Santo Noé, Santa Imelda. Amén.
Pero eso significa que hemos sido apartados, ¿verdad? Por Dios para uso específico del Señor. El Señor nos apartó porque Él quiere usarnos en su obra para traer gloria y honra a su nombre. Pero escúchame bien, para que Dios te use, tú tienes que limpiarte y asegurarte que tu vaso esté limpio de toda inmundicia. Cristo ya hizo la obra, te santificó, te lavó con su sangre, pero ahora tú te tienes que cuidar de caminar en santidad, en obediencia, porque lo que estorba a miles y miles de cristianos que vienen a la iglesia y que no son usados por Dios es que su vida está sucia por el pecado que permiten que entre a sus vidas y a sus casas, a través de la televisión, a través del teléfono, a través de la música. Aquí no somos religiosos y yo no te voy a decir, escucha esta música y esta no la escucha. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero lo único que yo te voy a decir es que si tú, por esa libertad que tenemos en el Evangelio, comienzas a escuchar música, ay, es que yo ya tengo mucho, yo me quedé hace 20 años o 30 años en la música de antes. Yo me quedé en las canciones aquellas de que iba por Tijuana y que llevaba las llantas repletas de droga y que no sé qué. Y luego me quedé en que el amante dice, tú le lavas la ropa y yo se la quito. Ahora, yo como cristiano, ¿puedo escuchar esa música? Escúchame, dice Pablo, todo me es, más adelante aquí, por eso le digo que esta carta es tremenda, interesante. Todo me es lícito. Para un cristiano todo le es permisible, pero no todo me conviene. Porque si tú comienzas a escuchar esa clase de música, de rap, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, los que no hablamos inglés, y escuchamos a nuestros hijos que están escuchando qué clase de música, qué palabras, ¿no? Porque todo eso se mete al corazón y nos ensucia. Entonces, cuando Dios quiere venir para usarnos, para que una persona quiere entregarse a Cristo, o Dios quiere usarte para hacer algo en la iglesia, Dios no puede usarte porque está sucio. Así como yo no voy a tomar un vaso de agua sucia, ¿usted cree que Dios va a usar a un vaso que esté sucio? Por eso la Biblia nos dice una y otra vez, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. ¿Está bien? Este año hay que procurar santificarnos para Dios más, limpiarnos para ser usados de parte de Dios. Eso es tremendo. Pero a mí lo que me llama la atención es que, miren, le voy a adelantar un poquito. Esta iglesia de Corinto era una iglesia tremenda. Tenía muchos dones, el don de lenguas, todos los dones que usted se pueda imaginar, que usted conozca en la Biblia. Pero eran carnales. Mire qué clase de pecados se movían en esa iglesia. Mira, chochis. Le escribieron a Pablo, porque en aquel tiempo no había para textos ni señales de humo ni nada, y le dijeron, ¿sabes qué? Un hermano de la iglesia se anda metiendo sexualmente con su madrastra. Así lo vamos a aprender aquí. Y lo peor es que ni el que está dirigiendo la iglesia, ni los hermanos, todos se hacen los sorditos que no ven y que no saben nada y lo están dejando que peque de esa manera. Mira, eso ni siquiera se escucha allá en el mundo con los que no conocen de Cristo. Sin embargo, en esta iglesia de Corinto, ahí estaba ese pecado. No solamente ese pecado, sino que los hermanitos de Corinto, ¿sabe lo que estaban haciendo también? Antes de llegar a los servicios, se ponían bien borrachos.
y se emborrachaban y así llegaban a la iglesia. Y el líder que había dejado Pablo ahí no les decía nada. Pero eso no era todo. Más adelantito aquí, después se va a poner buena la cosa, se va a dar cuenta que entre ellos había muchas divisiones. Era una iglesia dividida. No, pues que a mí no me gusta cómo predica Pablo, decían unos, porque Pablo es bien aburrido. ¿Sabe cómo predicaba Pablo? Agarraba un versículo y no te gritaba a él nada, sino que él se tomaba su tiempo para explicarte un versículo. Todos los hermanos de aquí, no, es que Pablo dura mucho y nos aburre ahí explicándonos. Pues es obvio, hermano, ya entendemos y nos quiere explicar lo obvio. Y Pablo se quería asegurar que aprendieran la palabra de Dios. Y otros decían, no, yo no soy partidario de Pablo, a mí no me gusta Pablo, a mí me gusta Apolos. Porque la Biblia dice que Apolos era fogoso en su predicación. Y cuando dice que era poderoso en las escrituras y fogoso en su predicación, significa que era de los que predicaba y hermanos, en el nombre del Señor, y para allá y para acá. Y ese sí tiene unción, decían, porque ese sí levanta la voz, ese sí grita, no que el Pablo ahí nomás. Sí. Como si la unción estuviera en los gritos. La unción está en el contenido, en el evangelio de Jesucristo. Ahí es donde está la unción, hermanos. No en si te predican gritando, si te predican hablando. Aquí lo que interesa es el mensaje que está llegando a tu corazón. Si estás en una iglesia y no te gritan, solamente te lo explican, pero se te está explicando el evangelio, amén. Y si te toca un predicador como yo, medio gritón, pero te está explicando la palabra, amén. Amén. El problema es que con los que no te gritan te duermen y te quedas ahí todo dormido, ¿verdad? Y conmigo no, porque cuando veo uno que me está cabeceando, me echo un gritito bien fuerte. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿La mujer de quién? Y había división, había pleitos entre ellos, se estaban agarrando del chongo, había chismes, pero lo que a mí me llama la atención es que a pesar de que Pablo, escúchame bien, aquí está un principio poderoso, tremendo, a pesar de que Pablo sabía esas deficiencias que se estaban moviendo dentro de la iglesia de Corinto, él todavía, ¿cómo les llama aquí? En el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y les dice a los primos, a los hermanos carnales, a los que tienen un pie en el mundo y un pie adentro, no les dice así. A pesar de sus errores y de lo que estaban haciendo, les llama santificados en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la santificación y el ser santos no es por obras, sino es por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Que haya santos defectuosos, esa es otra cosa, es harina de otro costal, ¿verdad? Que haya santos que Dios no puede usar a pesar de que Él los apartó para uso exclusivo de Él mismo, que no los puede usar porque están sucios, es otra cosa. Pero el mensaje de la gracia de Dios es que si tú te has arrepentido de corazón y has sido lavado con la sangre de Jesús, aunque tengas errores, aunque tengas caídas, tú sigues siendo santo del Señor. Eso sí, si no te descuidas, porque si a caída, en una de esas te puedes quedar ahí tirado y ya no te puedes levantar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero el hecho de que eran santos no significaba que Pablo no los iba a reprender, no los iba a exhortar y no los iba a poner en su lugar. Eso es tremendo, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar viendo en estos días. Y por último, en el versículo 3 los saluda con el saludo típico de los apóstoles de aquellos tiempos. Versículo 3 les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Hay una riqueza espiritual en este versículo tan tremenda. En lugar de decir paz y gracia, primero dice gracia y paz. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, nadie puede experimentar la paz de Dios en sus corazones si primero no experimentan la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Se los acabo de explicar la semana pasada. Gracia es un favor de Dios que no me merezco. ¿Cuántos de aquí merecían ser salvos? Ninguno de los que estamos aquí. Sin embargo, por su amor y su gracia, aunque ni tú ni yo merecíamos la salvación, fuimos salvos porque al Rey le plació salvarnos. No porque hicimos buenas obras, no porque éramos buenas personas, sino precisamente todo lo contrario. Nos salvó porque éramos malos, porque íbamos rumbo al infierno, a la perdición eterna. ¿Sí? Sin embargo, Él por su gracia al Rey le plació escogerte para salvarte y gracias a Dios por ello. Amén. Ahora que tú entiendes la gracia de Dios, ahora es que viene la paz y tú puedes experimentar la verdadera paz que llena el corazón, la mente de toda aquella persona que entrega su espíritu, su alma y su cuerpo a Jesucristo y a su evangelio. Y es tremendo, ¿no? Que la paz de Dios, ¿qué significa paz? ¿Alguien se recuerda? Paz no significa ausencia de problemas. Porque hay personas que piensan que, ay, un día voy a tener paz. O sea, quieren decir que nunca voy a tener problemas. No, Señor. Paz es totalmente lo contrario. Paz significa que en medio de los problemas y en medio de las situaciones difíciles, yo puedo experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es tremendo, ¿no? Y yo he escuchado testimonios de personas que han pasado por situaciones difíciles, que si te lo cuento ahorita, miren, en la mañana me estaba diciendo mi hermano que unas personas que nosotros conocemos de Guadalajara, cristianos, un muchachito de 30 años, yo le digo muchachito porque pues yo lo conocí, era un niño. Y me dio gusto cuando me dijeron que vino a los Estados Unidos y aquí cerquitas, ¿cómo se llama? Aquí cerquitas, se hizo pastor con sus 3 hijitos, de 8, de 5 y de 3 años, con su esposa. Su esposa cantaba en el coro de la iglesia. Y comenzaron la iglesia, una pareja joven, 30, 31 años, pues es muy joven, ¿no? Pues nos acaban de decir que la esposa del pastor de 31 años agarró a sus 3 hijos y los mató la semana pasada. Y a lo mejor usted lo escuchó en las noticias. Y ella se quiso suicidar, pero llegó las autoridades y no la dejaron, la llevaron al hospital y pobrecita, cuando la lleven a la cárcel. Imagínese de mis amigos, los que ya son de mi edad, que tienen, los abuelos, que vinieron de Guadalajara también. ¿Cómo se han de estar sintiendo ahorita por eso que pasó? Y que en las redes sociales están diciendo, oh, y era pastor, y ella cantaba en el coro, y eran cristianos. ¿Cómo se han de estar sintiendo los papás ahorita, los abuelitos? Pero déjame decirte que ahí es donde entra la paz. Que en medio de la tragedia más horrible que tú puedas experimentar, la paz de Dios está disponible para ayudarte a navegar por esas situaciones, por más difíciles que éstas sean. ¿Sí, pueblo de Dios? ¿Sí podemos entenderlo? Los del mundo que no tienen a Cristo no pueden experimentar la paz de Dios. Y por eso cuando pasan por situaciones difíciles se vuelven locos o se matan,
porque no está la paz de Dios. Paz no significa que no vas a tener problemas. Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, que tendríamos problemas, que tendríamos situaciones difíciles, ataques de Satanás, aflicciones, pero en medio de cualquier situación, Cristo nos ha prometido que su paz, o sea, Él, porque dice la Biblia que la paz no es algo, la paz es una persona, la paz es Cristo. ¿Qué acaso la Biblia no dice que Jesucristo es el príncipe de paz? Entonces, cuando tú tienes la paz, no tienes algo ni en tu mente ni en tu corazón. Tienes una persona, tienes a Cristo, si es que le has recibido y te has arrepentido de tus pecados. Y cuando venga la tormenta, y cuando venga Satanás, con tragedias, con muertes, con cosas que tú ni siquiera esperas en tu mente o en tu corazón, la paz de Dios está allí para sostenerte y no dejarte caer. Pero para que experimentes la paz, primero tienes que experimentar y entender lo que es la gracia de Dios. Que aunque yo no lo merecía, porque fui un vil pecador, hermanos, si yo les platicara las cosas que hice antes de venir a Cristo, me despidieran, me dijeran, you're fired, pastor. No lo queremos de pastor, queremos un pastor más santo. Un pastor que no haya tenido un pasado tan negro y horrible como usted lo tuvo. Porque muchos piensan que yo fui una santa palomita. Pero hice cosas que ahorita me dan vergüenza. Yo no merecía. Le voy a decir algunas de las cosas que yo hacía. No mucho, me voy a meter nomás poquito porque lo demás hasta me da pena. Mire, yo iba a los baratillos, le llaman allá en México, swap meets. Y sin dinero llegaba con discos, con calzones, pantalones, camisas. Era un ratero profesional. No, yo a ti te quitaba los calcetines sin quitarte los zapatos. Eso es algo poquito de lo que yo hacía sin Cristo. Mi papá, según nos llevaba a la iglesia y según después de que se terminaba la dominical, ellos se iban a evangelizar con una bocinita. Y yo le decía, papá, pues yo me voy a ir a ver qué compro por allí. Y me iba con nuestros otros amigos de la iglesia. Y entre esas familias que me reservo sus nombres porque a lo mejor me escuchan, bueno, uno de ellos no, porque él quiso seguir en esos malos caminos y nos venimos para Estados Unidos, éramos cholos allá. Yo era cholo aunque no lo crea. Y nos venimos para acá, pero él quiso seguir siendo cholo y lo mataron a balazos. A mi amigo que tenía mi edad, con los que robábamos juntos. Esa es una cosa, solamente le estoy diciendo poquito. No, si le platicara de otras cosas, digo, Dios mío, yo no merecía que Dios me salvara. Pero en su gracia, el Rey me salvó. En su gracia. Y porque he experimentado su gracia, ahora puedo experimentar la paz de Dios. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios. Para los que no creen en la Trinidad, que dicen, no, nomás uno, solo Jesús. No, mire, fíjate Imelda, este versículo, apréndetelo bien, para que compartas con tus conocidos y conocidas. Versículo 3, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios, nuestro Padre, Dios el Padre, y del Señor Jesucristo. No, pero nomás son dos, ¿no dices tú que son tres? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Muchos dicen, pues ¿sabes qué, cabezón? Es que no lees la Biblia bien. Dice la Biblia que Jesucristo está a la diestra de Dios, ¿qué? De Dios Padre. Pero el Espíritu Santo no está allá arriba, sino que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y ahí está también el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, esto fue la introducción de lo que vamos a estar estudiando en estos próximos domingos acerca de Primera de Corintios. Yo les recomiendo
les exhorto a que en su casa se me adelanten. Comiencen a leer primer capítulo, segundo capítulo. Van a ver cosas que no van a entender, pero después, no falte a los servicios. Aquí les vamos a estar explicando versículo por versículo y usted va a ver cómo vamos a encontrar principios bíblicos que nos van a ayudar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos das esperanza al corazón. Gracias por tu paz y tu gracia con la que nos has salvado. Gracias, Señor, por estos consejos bíblicos que hemos aprendido hoy y lo que vamos a seguir aprendiendo. Si hubiera aquí alguna persona, Señor, que aunque haya venido a la iglesia, pero no ha experimentado tu paz, yo te pido que esta sea el día donde estas personas, sea quien sea, puedan experimentar esa gloriosa paz que solamente viene a través de tu Espíritu Santo. Y aquellos que tú sabes que vamos a pasar por situaciones difíciles en el futuro, Señor, ayúdanos a entender, y gracias te damos porque sabemos que nos estás preparando a través de estas pláticas en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.